El fenómeno ovni. Antropológicamente, desde las pinturas prehistóricas rupestres y los petroglifos o las narraciones fabulosas de los pueblos antiguos, se han dado a través de la historia muchas manifestaciones atribuidas a seres de otros mundos. En la época medieval se creía que el cabo de Finisterre, en La Coruña, España, era el límite de la tierra habitable, hasta que los conquistadores demostraron lo contrario. En la Biblia se mencionan muchos extraños sucesos atribuidos a seres divinos. Ellos tenían un alto conocimiento sobre el universo y el lugar de ubicación del planeta Tierra. La Osa Mayor o las Pléyades en absoluto eran desconocidas. En las tablillas mesopotámicas se narra la epopeya de Gilgamesh, el heroico hijo de Ishtar, quien para cumplir con el deber impuesto por su madre, acomete y destruye a gigantes e incluye en su periplo un encubierto pero muy obvio paseo espacial. También la historia ágrafa o protohistoria de la mitología egipcia alude a ciertos hombres que vinieron en naves a auxiliar en la construcción de las pirámides. Ellos fueron llamados Sensumhor o amigos del dios Horus. Eran pacíficos y poderosos, y su tez era de color azul. Otro misterio sin resolver son los círculos o pictogramas en las cosechas. Estos son dibujos que aparecieron en los campos de cultivo de cereales ingleses, desde finales de 1970 hasta nuestros días. Inicialmente eran formas geométricas básicas, pero han ido incrementando su complejidad, hasta el punto en que han llegado a dar respuesta de mensajes en código binario, por lo que resultan imposibles de falsificar. Los medios que dispone la técnica actual no puede reproducirlos. En 1990 apareció un pictograma de 120 metros de longitud en un trigal en Westside. La figura estaba formada por dos pares de círculos. Cada par tenía dos apéndices con forma de garra. En Hampshire apareció un círculo de 20 metros de diámetro. Las espigas estaban dobladas en espiral, en sentido horario. A su alrededor había 4 círculos satélites de 6 metros de diámetro, con las espigas dobladas en espiral en sentido antihorario. El 17 de julio de 1991, un piloto de helicóptero se quedó atónito mientras sobrevolaba un trigal al pie del castillo de Barbury, cuando observó un círculo rodeado por dos anillos y encerrado en un triángulo equilátero, el cual tenía un círculo en cada vértice, en un diseño muy complejo. En el mismo año apareció una extraña figura de pez. En el siguiente mes aparecieron otras 7 figuras semejantes, una de ellas con un dibujo del calendario maya y otra con la imagen de un alienígena sosteniendo un mensaje en código binario. El 19 de agosto del 2001 apareció la imagen del mensaje de Arecibo reproducida sobre un campo de trigo ubicado cerca del observatorio de radar, otra vez en Hampshire. La imagen de Chibolton reproduce con asombrosa fidelidad la matriz cuadriculada en números primos de 73 por 23 y caracteres de Arecibo con algunas variantes. Arecibo es el Centro Nacional de Astronomía e Ionosfera operado por Estados Unidos, pero abierto a la investigación mundial. Por medio de su tecnología, se ha pretendido enviar mensajes para conectar con otras inteligencias del espacio. El mensaje de Arecibo es un mensaje de radio enviado desde el radiotelescopio de Arecibo en 1974. El mensaje tenía una longitud de 1679 bits y fue enviado en la dirección del cúmulo de estrellas M13, situado a 25.000 años luz.
conteniendo información sobre la situación del sistema solar, de nuestro planeta y del ser humano. Este mensaje fue diseñado por Frank Drake, Carl Sagan y otros científicos. Se cree que los círculos en las cosechas son su respuesta, pero además se ha comprobado que cada vez que se utilizan las ondas de radio para hablar de estos temas, los avistamientos de ovnis aumentan. Nuestro sistema planetario está codificado en la señal de Arecibo, con un Sol central, 4 planetas pequeños interiores y 4 gaseosos exteriores, más el pequeño Plutón, ubicado en las afueras del sistema y en el cual la Tierra aparece ligeramente levantada con respecto al plano de la elíptica. El ser humano del mensaje aparece cambiado en este agroglifo por una figura de un ser macrocéfalo de aspecto humanoide. La doble hélice del ADN original fue cambiada por una triple hélice en su costado derecho, sugiriendo con esto un hibridaje entre los seres autores de este peculiar mensaje y nuestra humanidad. En la respuesta de Chibolton figura un sistema planetario conformado, además del imprescindible Sol central, por 4 planetas pequeños interiores, más una extraña conformación de 4 objetos en forma de cruz, 2 gigantes exteriores y 2 pequeños ubicados en las fronteras de este extraño conjunto planetario. Pero no menos asombrosas y extrañas son las líneas de Nazca. Se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, Perú. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños simples o complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Lo relevante es que estas líneas solamente pueden ser observadas en su integridad desde el aire, al sobrevolar el desierto, lo cual ha despertado grandes preguntas sobre las intenciones y las habilidades de sus constructores. Desde 1994, el Comité de la UNESCO ha inscrito a las líneas y geoglifos de Nazca como Patrimonio de la Humanidad. Las pampas de Jumana están situadas a una altura de 330 metros sobre el nivel del mar. Mantienen una temperatura media anual de 25 grados. Es una de las zonas más secas del planeta, lo que ayuda a conservar los dibujos. El aire caliente actúa como un colchón que impide que las líneas se borren, porque obliga al viento a cambiar su dirección. La primera referencia de estas figuras pertenece al conquistador Cierza de León en 1547. Toribio Mejía Shespé la redescubrió a principios del siglo XX. Decía que se trataban de sheques o caminos sagrados. Prosiguió Paul Kosol, quien las consideró centros de culto o ceremoniales. La matemática María Reiche sentó la hipótesis de que dichos dibujos tenían un significado astronómico. Las líneas están trazadas en el suelo. La anchura oscila entre 40 centímetros y 1,10 metros. La tierra es negruzca y rojiza. Se torna violácea al anochecer. Un semicírculo de cedros en la lejanía conforman un gigantesco anfiteatro natural abierto hacia el poniente. Miles de líneas se extienden en 520 kilómetros cuadrados hasta un área de 800 kilómetros cuadrados. Las longitudes de las líneas son variables, llegando a medir algunas hasta 275 metros de largo. Son muy numerosas, figuras geométricas, meandros, representaciones de animales, vegetales y humanas, laberintos y otros. Técnicamente, las líneas de Nazca son perfectas. Las rectas encierran una perfección con unas pequeñas desvariaciones a lo largo de kilómetros. Los dibujos están bien proporcionados, sobre todo si pensamos en sus dimensiones. Estas líneas también son testimonio de un gran conocimiento geométrico de la cultura que los realizó.
Los astronautas que tomaron parte del programa Apolo entre los años 1968 y 1972 durante el mandato del presidente Richard Nixon pudieron constatar que eran vigilados por naves extraterrestres durante su paseo espacial, con sus 6 expediciones y otras 4 más en que circunnavegaron a la Luna. Extraoficialmente se sabe que dichos astronautas tuvieron que ser tratados psicológicamente para asimilar la experiencia vivida. Sin embargo, la NASA, conocedora de tal hecho, lo ocultó por intereses políticos. Nos hallamos, pues, ante una realidad ineludible. Nada hay oculto que no llegue a develarse. Independientemente del morbo, de la superstición o del espionaje político mundial, el escepticismo tiene que aceptar la contundencia de los hechos. En las inmensas áreas de investigación de la NASA hay zonas como los hangares 16 o 18 en donde tienen custodiadas naves para su estudio. También allá reciben cuerpos para diseccionarlos con el bisturí forense. Sobre pretexto científico. Los cuerpos que han sido capturados por accidentes son utilizados desaprensivamente. Llama la atención el video logrado por un forense en donde se aprecia la autopsia realizada a un ser aún vivo. Los llamados extraterrestres, por lo tanto, son vulnerables. Ha habido varios accidentes en los que los tripulantes de estos ovnis han sido heridos. Inmediatamente se acordonan las zonas y el ejército las precinta como secreto de Estado. Entonces, las potencias actúan con total impunidad. Su objetivo es copiar la elevada técnica extraterrestre. El gnosticismo contemporáneo sabe que si se investigase a fondo el átomo con una geometría tetradimensional, aparecería ante nuestros ojos las constantes físicas del protón y electrón, de la cuarta coordenada o mundo astral. La conquista del espacio y la carrera espacial de las superpotencias mundiales indican que el hombre trata de abrirse paso a nuevos horizontes. Dice el maestro Samael Aun Weor, no es posible la conquista del espacio sin antes haber conquistado el tiempo. Einstein ya habló de las multidimensiones. Hoy todavía es una puerta cerrada para su comprobación, pues nuestra actual tecnología está enclaustrada en el molde tridimensional y su verificación va determinada por el dominio de la velocidad de la luz. La antimateria es la contraparte de la materia. Su existencia confirma la teoría científica de la simetría universal, que dice que cada elemento del universo tiene su contraparte. La antimateria está compuesta de antipartículas opuestas a las partículas que constituyen la materia normal. Por ejemplo, un átomo de antihidrógeno está compuesto de un antiprotón de carga negativa, orbitado por un positrón de carga positiva. Si una pareja partícula-antipartícula entra en contacto entre sí, se aniquilan y producen un estallido de energía, que puede manifestarse en forma de otras partículas, antipartículas o radiación electromagnética. En 1995 se consiguió producir átomos de antihidrógeno, así como núcleos de antideuterio, creados a partir de un antiprotón y un antineutrón, pero no se ha logrado crear antimateria de mayor complejidad. Solo bajo estas perspectivas logrará el hombre comprender la tecnología ovni. Los físicos, no obstante, admiten que nada habría de extraño el considerar posible la vida en otros planetas y además que esta vida fuera inteligente y hasta más avanzada que nuestra propia civilización.
A pesar de todas estas pruebas, es posible que aún haya quien piense que somos los únicos habitantes del infinito que nos rodea. ¿Acaso podríamos decir que somos los únicos seres inteligentes del inmenso espacio estrellado que nos circunda? Muchos han sido los investigadores serios y capacitados que han dedicado su profesión y su vida a tal objetivo, como los periodistas Cardeñosa, Maussan, Benítez y otros. El periodista Bruno Cardeñosa, en su libro La invasión ovni, dice: la posibilidad de que objetos volantes de origen incierto estén surcando nuestros cielos se ha convertido en una certeza a raíz de las descalificaciones de informes de ovnis que en los últimos años han llevado a cabo diferentes gobiernos. A pesar de las críticas, lo que queda de manifiesto es que los ovnis continúan manifestándose, siendo ocultados bajo los epígrafes de máxima confidencialidad de los estamentos militares. Desde el año 1954 se establecieron convenios de estudios entre diferentes países en los que primaba el rigor científico. Su carácter fue no gubernamental para evitar posibles manipulaciones. Gracias a todas estas investigaciones se sabe que desde hace tiempo hemos sido visitados por gentes de otros mundos y que actualmente hay más de 200 especies de extraterrestres ya establecidas en la Tierra. Enormes bases subterráneas ubicadas en todo el planeta están activas y dispuestas a entrar en acción si la ocasión lo amerita. Tales bases albergan a razas y a naves variopintas. Si su intención fuera negativa o destructiva, hacía ya tiempo que nos hubieran invadido. Así lo demostraron en el apagón de Nueva York de 1965. Dice el maestro Samael: ¿qué harían las grandes potencias con ese tipo de naves cósmicas? No es difícil adivinarlo. Qué espantoso resultarían esos platillos voladores armados con bombas atómicas. Caer en la cárcel sin motivo alguno, así porque sí, o convertirse en un conejillo de indias dentro de un laboratorio para que experimenten con uno, para que le saquen las glándulas y le inyecten distintas sustancias, con el propósito de conocer reacciones, no es, por cierto, nada agradable. Es obvio que los extraterrestres no quieren correr semejante suerte y que por ello prefieren eludirnos y evitarnos. Esto no significa que las gentes de otros mundos no puedan defenderse. Es claro y evidente que si ya conquistaron el espacio, deben también poseer armas formidables, pero no son asesinos y resulta mejor a todas luces evitar los problemas. Con su misteriosa presencia, esquiva para las multitudes, por las razones ya expuestas, dejan sin embargo su impronta reiterada y silenciosamente entre las gentes sencillas. Ellos no gustan de ser idolatrados, ni de que en su nombre se cometan atrocidades, abusos o crímenes. Dice el maestro Samael: las naves cósmicas tienen su historia y sus tradiciones. Realmente esas naves fueron creadas por ángeles, arcángeles o serafines que poseen cuerpo de carne y hueso. Muchas tradiciones cósmicas mencionan a San Verona y a su sistema de navegación cósmica. Tampoco ellos pretenden crear nuevas religiones. Jamás confundirían a los incautos, a los incrédulos o simplistas fanáticos que solo buscan un escape fácil a nuestra realidad social. Esta situación mundial nosotros mismos la hemos creado. Su labor, por tanto, es callada, respetando el libre albedrío de los terrícolas. Se sienten hermanos mayores del hombre, solo que en una escala evolutiva superior. Pero ello no los enorgullece, sino que son humildes. Aunque hay jerarquización, no saben de prepotencia, ni están faltos de escrúpulos.
De ninguna manera pretenden autoproclamarse como dioses. Su misión no es proselitista, su interés es científico y filantrópico. Podrían instruirnos sobre los avances técnicos que disponen, mas con gran pesar aseveran que siempre que lo han intentado fracasan, porque el terrícola no está a la altura de las circunstancias. La Gnosis sabe por experiencia directa que nuestro sistema solar de Ors está habitado. Nuestro sistema solar tiene 13 mundos. Primero la Tierra, segundo Mercurio, tercero Venus, cuarto el Sol, quinto Marte, sexto Júpiter, séptimo Saturno, octavo Neptuno, noveno Urano, décimo Plutón, onceavo Vulcano, doceavo Perséfone y treceavo Clarión. Las fotografías de la Luna han servido para confundir a los científicos. Mientras que en las estaciones espaciales se creía que los datos suministrados por las ondas en órbita eran de los planetas de nuestro sistema solar, en realidad las recibidas eran las de la Luna. Los extraterrestres son capaces de alterar todo tipo de brújulas o de sistemas de radar para protegerse y enfocarlos a su antojo. Los habitantes de nuestro sistema solar han sabido orientar dichas ondas para que capturen imágenes lunares. La nave espacial Messenger de la NASA realizó un sobrevuelo de Mercurio para abrir las puertas a nuevos descubrimientos científicos, pero las potencias políticas siguen haciendo su guerra privada. Cuanto más nos acerquemos a la conquista del espacio, más cerca estaremos de los tiempos del fin. Porque si no conseguimos elevar el nivel vibratorio de nuestro planeta, no podremos gozar de los adelantos que los demás planetas de nuestro sistema solar disfrutan, porque la Tierra es el karma de los mundos. Dice el maestro Samael Aumbeor: sabed que todos los habitantes del cosmos rinden culto a la divinidad, y que la conquista del espacio es imposible sin religiosidad. En 1953, Salvador Villanueva Medina, un chofer colombiano, sencillo y coherente, buen ciudadano y padre de familia, aseguró haber contactado con los extraterrestres. En su libro Yo viajé al planeta Venus, explica cómo fue su experiencia. En él relata, de modo afable y sencillo, hechos y datos para bien de la humanidad. No pretendió lucro con su obra, renunciando a los derechos de autor. Incluso se sometió voluntariamente a una serie de análisis psicológicos, demostrando en todo momento su excelente salud mental. La nave que lo transportó dejó huellas que los científicos fotografiaron debidamente. La casa Phillips examinó muestras de tierra y plantas extraídas del lugar donde se encontró la nave que condujera a Venus, llegando a descubrir un extraño desorden atómico y molecular en dichas muestras. Varios terrícolas han sido llevados ya a otros mundos, y muchos más seguirán siendo llevados, como lo pudo evidenciar Salvador Medina al encontrar en Venus a dos franceses que de ninguna manera deseaban volver a la Tierra. Según Salvador Medina, los venusinos tienen facciones perfectas, ojos verdes, color de tez marfil, son de pequeña estatura, como de 1 metro, pero bien proporcionados. El pelo es largo, platinado y ondulado. Algunos se asemejan a nuestra raza, son amables, bondadosos y gentiles. Todos hablan un solo idioma. Su voz es suave. Los venusinos no necesitan de dinero porque no tienen ansias de acumulación. No apetecen nada, no tienen codicia, se contentan con el pan de cada día. Semejante conciencia es propia de seres que ya no tienen yo. En Venus hay coches en abundancia que circulan por niveles diferentes con una energía solar no contaminante.
Las aceras son bandas en movimiento en donde los transeúntes pueden ser llevados o caminar sobre ellas según su gusto. En Venus tampoco se necesitan autoridades porque no hay violencia, solo el yo es violento. En Venus no se necesita gobierno porque cada ciudadano se sabe gobernar a sí mismo. Cuando el yo ha sido aniquilado, cada ciudadano se convierte en un gobierno por sí mismo. Entonces, ¿quién querrá gobernar? El mar de Venus es 3 veces más profundo que el de la Tierra. De él extraen todo tipo de materiales para la subsistencia. Las naves y embarcaciones son anfibias, por lo que pueden navegar sobre los mares o los cielos. El clima es artificial, creado por aquella humanidad según sus necesidades fisiológicas. Hay extensiones de árboles frutales de dulces fragancias que miden menos de 2 metros, pero son muy frondosos. La alimentación se ofrece en comedores comunes, es exquisita, hay multitud de sabores y colores, y su ingesta proporciona vigor y salud. También hay dormitorios comunes con habitaciones para hombres, mujeres o matrimonios, y antes de acceder a ellos y después de usarlos se debe pasar por una refrescante estancia de duchas. La educación de los niños en Venus es muy cuidadosa. Los niños son protegidos y canalizados según sus valores y particularidades. Se les educa mental y físicamente para desarrollar sus actitudes en libertad. Allí no hay modas, todos visten igual. Allí no hay enfermedades ni defectos físicos. Cuando alguien muere, lo meten en cápsulas desintegradoras. Dice el maestro Samael que en Venus no existe la familia particular, porque todos los venusinos son una sola familia. Eso solo es posible gracias a que ya ellos aniquilaron el horrible yo pluralizado. Eso que llamamos mi familia, mi casa, mis propiedades, mi lujuria, mis resentimientos, mis deseos o mis pasiones y recuerdos, etc. Las naves pequeñas o platillos voladores sobrevuelan los planetas, pero para viajar por el sistema solar o a través de las galaxias utilizan naves más grandes o nodrizas. Dentro de la atmósfera artificial de Venus, las naves tienen un sistema de repulsión para que no se choquen entre sí. Las casas son de fachadas lisas, como de espejo y de diferentes colores. No hay luz artificial ni tampoco hay noches. La luz parece emanar de las paredes. Hay edificios relevantes que se especializan en el control de las necesidades básicas, como la distribución de ropa, de alimentos, del clima o la iluminación. Desde sus cúpulas mantienen comunicación con el universo y perciben los distintos sonidos. Allí se estudia, hay archivos vivos históricos del pasado y del futuro. Igual que en una sala de cine, allí se ve el proceso de elaboración y de construcción de todos los útiles necesarios para la supervivencia. Las naves que usamos en la Tierra son frágiles e inseguras. Dicen los venusinos que debemos buscar otras fuentes de alimentación energética, como el frío, el calor, la luz, la oscuridad, las tormentas u otros recursos naturales no contaminantes. Ellos, con 5 minutos de cada hora de vida que empleen en el servicio a los demás, es suficiente para pagar todas las comodidades que disfrutan. Tienen un dominio completo de la luz y de la oscuridad tanto en los baños como en los dormitorios, dentro o fuera de los edificios. También hay vida en Marte. Allí la convivencia es pacífica. Hay ciudades como Tanio, dice el maestro Samael, en donde sus habitantes trabajan por el bien común, a semejanza de lo relatado en Venus.
Para ellos no son problema los viajes interplanetarios. La vida en Júpiter, con sus 12 satélites, parece otro sistema solar dentro del nuestro. Allí tuvo vida un planeta llamado Amarillo, que se autodestruyó. Sus gentes seleccionadas, sin ego o con muy poco ego, fueron transportadas al vecino satélite de Gamínedes. Como era muy abrupto, lo adaptaron con su gran tecnología. El peruano Yosif Ibrahim, afiliado a una escuela esotérica orientalista, relata su viaje a tan fantástico satélite. Tras constantes intentos de comunicación telepática con ellos, una noche, en el jardín de su casa, apareció una nave que le trasladó a Gamínedes. Solo su preparación esotérica lo hizo posible, ya que los habitantes de este satélite jupiteriano tienen una elevada conciencia y valores morales que incapacita la comunicación con el animal intelectual vulgar. Cuando llegamos, dice, encontré un país de rara belleza, un mundo con marcados contrastes en su físico, pero con una vida que es expresión de la paz y de la armonía, en grados imposibles de comparar a nada con lo nuestro. Durante el viaje había sido sometido a un tratamiento de adaptación que le permitió después poder respirar y moverse en aquel ambiente. Dice, se me esterilizó de todos los gérmenes terrestres, porque somos como una enfermedad contagiosa. Así se completó el tratamiento. Las casas de Gamínedes son construidas bajo tierra con un material suave pero firme y de una sola pieza. El agua la tienen que extraer de ciertos volcanes. Poseen terrenos debidamente sembrados porque cultivan ellos mismos sus alimentos. En Gamínedes hay magníficas universidades. Su modo de estudiar es extraordinario. Poseen un sexto sentido, así pueden explorar mejor el asiento vital del cuerpo físico. No solamente conocen los procesos biológicos, sino que además conocen el fondo vital. La glándula pineal o asiento del alma en los habitantes de Gamínedes es de mayor volumen que la de los terrícolas. En ella radica el chakra del tercer ojo o de la polividencia, donde está el átomo del Espíritu Santo y por lo tanto está vinculado con la castidad. Con esta glándula desarrollada se puede ver la cuarta coordenada. En Gamínedes no existe el mal. Es un mundo de sabiduría, ciencia y técnica tan elevada que no existe la enfermedad. Tampoco hay fronteras ni credos divergentes. La única religión es saber que Dios habita en cada corazón humano. Por eso decía Platón que donde reina el amor sobran las leyes. En un mundo gobernado por sabios maestros no cabe ningún ejército o sistema de represión, porque con el sexto sentido desarrollado nadie se engaña ni se miente. La raza que habita Gamínedes contempla desde la cuna los más bellos ejemplos. En sus juegos y distracciones infantiles están presentes valiosas enseñanzas, útiles demostraciones de lo que es el mundo que los rodea y cómo aprovechar más tarde las lecciones que jugando han aprendido. El hecho de ser clarividentes y clariaudientes desde que nacen les permiten avanzar con mucha mayor rapidez en su desarrollo anímico y en los niveles del ser. Pero esto no es gratuito, se necesitan de esfuerzos conscientes para lograrlo. Solo con los 3 factores de la revolución de la conciencia es posible. El maestro Samael dice que los habitantes de Gamínedes en un próximo futuro nos enseñarán a los terrícolas la ciencia del astral y de la cuarta dimensión.
ya que son científicos y usan el cuerpo bioplasmático. Otros encuentros, llamados de la tercera fase, nos revelan la autenticidad de los ya expuestos y aumentan este cúmulo de información. Son los discípulos del maestro Samael que se dieron a la profunda investigación sobre el fenómeno ovni. Uno de ellos es Joaquín Amortegui o el maestro Rabalú. Él fue un inquieto investigador de este tema con el fin de ayudar a la humanidad en el esclarecimiento de este misterio. También Efraín Villegas o el maestro de Soto investigó seriamente sobre el tema y expuso sus resultados de tal investigación en el libro titulado Misterios de la Ciencia Cósmica. No se trata de espiritismo ni de formas imaginarias, sino de su experiencia directa. En el capítulo 9 de tal libro narra la entrevista personal con una extraterrestre llamada Gala Sachiga. Asegura la dama haber llegado a nuestro planeta para estudiar. Dice que en su mundo es como una niña, a pesar de aparentar edad adulta. Por ello está vigilada astralmente por su familia, que la protegen en todo momento. Dice que su mundo se llama Kebeoma. Allí no existen hospitales ni cárceles, tampoco fronteras, ni jueces fiscales o controladores que esclavicen. No hay partidos políticos ni divisiones religiosas, porque el Dios de todos los hombres se manifiesta en ellos plenamente, ya que no tienen nada de ego. La única religión de su mundo es el respeto mutuo y el amor consciente. Por ello, no existe el dolor. Dice que en la Tierra tienen varias bases, en el mar y subterráneas, y que hay habitantes de varios mundos y galaxias entre nosotros. El amor se expresa con hechos, no hacen falta ni gestos, ni palabras, ni muecas. La telepatía y la intuición están totalmente desarrolladas, así como la teledimensionalidad, translevitación o desmaterialización. Por eso en su mundo no hay ningún tipo de transporte, porque pueden desplazarse a voluntad a cualquier lugar. Allí todos son iguales, su mundo es un sol, donde habitan los hombres Cristo, los hombres perfectos sin ego. Tienen luz propia igual que nuestro sol, cuyas radiaciones son muy poderosas. Hay mares, cordilleras, valles y ríos. Sus gentes son sabias, son dioses. No existe la tal llamada bola de fuego. Eso es una ignorancia de la ciencia materialista que asume que los soles son bolas de fuego. Allí nadie es más que nadie, lo mismo vale el trabajo de uno que de otro. El único que lleva diferente ropaje es el rey, pero el mando es de servicio. Todos le aman, no es una tiranía, como el poder terrestre. La alimentación es producida por una cámara y de su resultado se dan unos tubitos que alimentan por un año. Pero lo que más tristeza le causa a la princesa Galas es el estado lamentable de nuestra conciencia, dormida en un 97%. Dice estar trabajando en ello, a ver si fuera posible que algunos pocos terrícolas realizasen el trabajo sobre sí mismos. Ellos respetan nuestro libre albedrío y poco pueden hacer al respecto. Y añade, nosotros trabajamos con la ley y francamente nos da mucho pesar de ustedes por la manera tan absurda como se comportan y cómo van en involución, en retroceso, avanzando aceleradamente hacia su propia destrucción. Esta es la gran misión que les ha traído a nuestro planeta. Ayudar en los momentos críticos que estamos viviendo. Ellos nos impulsan y nos animan espiritualmente. El mensaje final dejado por Galas es claro y contundente.
Dice: solamente que los que tengan un poco de sensatez y no quieran caer en el poder de la gran catástrofe que se avecina, sigan las enseñanzas de tipo superior contenidas en la ciencia gnóstica, de acuerdo con el plan divino trazado por las jerarquías cósmicas, porque es muy triste y terrible lo que le espera a esta humanidad terrícola. El maestro de Soto entrevistó también a otro extraterrestre que apareció espontáneamente en el salón de una casa mientras leía tranquilamente la obra del venerable maestro Samael. Su nombre es Ankal y aseguró amablemente que aunque en su mundo sí hay ego, lo tienen controlado. Hay residuos en un porcentaje pequeño, como de un 3 a un 4%. El promedio de vida en su planeta es de 900 años y se muere a voluntad. En su planeta existe la castidad científica y los hijos se tienen a voluntad, bajo un ritual muy especial, porque no existe la fornicación ni el adulterio. Toda la galaxia tiene un solo gobierno, que a su vez está unido a otras galaxias. El sistema de gobierno es de regente, luego representantes, guardianes y obreros. Cada persona tiene su lugar y a nadie le interesa pasar a un lugar que no le corresponde. Existen galaxias que están divididas en 3 grupos: los pacíficos, los guerreros y los neutrales. Los neutrales pueden andar entre los pacíficos y los guerreros, pero no pueden llegar los guerreros donde los pacíficos, ni tampoco los pacíficos donde los guerreros, porque son leyes muy bien acordadas mutuamente. Existen armas tan supremamente poderosas que podrían destruir una galaxia en cuestión de minutos, pero están muy bien controladas por los neutrales. Existe el principio de la obediencia, no se actúa a ciegas, porque el ego no puede actuar, está completamente controlado. Hubo un tiempo, en épocas lejanas, que los guerreros se dedicaron a conquistar mundos y a destruir civilizaciones. Entonces los regentes acordaron ponerles un límite. No pueden salir de determinadas zonas del espacio, trazado por las jerarquías cósmicas. También hay humanidades con nivel conscientivo semejante al terrestre o incluso inferior. En la galaxia de Andrómeda, dice Ankal, hay 2 o 3 planetas con un nivel de conciencia muy bajo, como en la época de las cavernas, y es muy probable que a muchos de los habitantes de la Tierra les toque ir a tomar cuerpo físico allá. La misión, por tanto, de estos sabios visitantes es compleja y muy importante. En primer lugar, tienen que cuidar de que los derroteros políticos no nos lleven a la autodestrucción. Asegura el maestro Samael que hoy en día hay muchas manos blancas infiltradas en la política mundial para evitar la guerra nuclear. En segundo lugar, este inminente peligro podría conllevar el efecto dominó, afectando a todo el sistema solar. Esta etapa por donde atravesamos ahora nosotros, los venusinos la vivieron hace miles de años, hasta que llegó la ecuanimidad y se eligieron líderes sabios y humanistas. En tercer lugar, y respetando nuestro propio nivel evolutivo y libre albedrío, ellos nos enseñarían a transitar por los senderos de luz. Hay muchos seres que se les está educando y tratando científicamente para que estén en condiciones de volver a la Tierra en el próximo siglo, cuando las circunstancias actuales hayan cambiado y sea el momento de formar una nueva raza superior, un mundo nuevo. En cuarto lugar, tienen la misión de buscar en toda la Tierra a los poseedores de un tipo de aura pura.
Según el maestro Samael, aquellos que hayan logrado un 50% de conciencia libre o quienes se les vea capacidad de cambio para ser trasladados en los momentos finales. Por todo esto, desde hace varios años han venido visitando las diferentes regiones del planeta, sobrevolando las ciudades y las aldeas. Esta misión es la de localizar a todos los que merezcan ser salvados del exterminio total, por haber alcanzado el más alto nivel moral que es posible en este mundo, conduciéndolos en el momento oportuno hacia otro destino. Muchos han partido ya, otros se están preparando para abandonar la Tierra. Es una labor silenciosa, sin alardes jactanciosos, pues los que ya se saben su destino por su misma elevación, hace mucho que vencieron la soberbia, el orgullo, la vanidad y gran parte de sus defectos capitales. Cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, habrán partido ya de la Tierra todos los que hayan alcanzado este nivel de evolución. Serán instalados en el reino de Mut para educarlos adecuadamente y someterlos a un largo proceso de reacondicionamiento orgánico y fisiológico que les permita alcanzar a vivir físicamente varios siglos. Así podrán asimilar el enorme adelanto de sus maestros y prepararse para regresar al planeta de origen en cuerpo y alma cuando llegue la hora de iniciar la nueva era, una nueva cultura y una nueva raza. Dice el maestro Samael, si ustedes se dedicaran diariamente a concentrarse en Ganímedes llevando una conducta recta, podrían obtener después de cierto tiempo la respuesta. En Ganímedes, los habitantes de aquel satélite tienen una especie de receptores especiales que captan las ondas mentales y las analizan. Cuando se dan cuenta de que quien las emite lo hace sinceramente y no simplemente por diversión o por curiosidad, se interesan por él y tarde o temprano le visitan. Dice el maestro Samael, así que les doy una clave maravillosa y práctica para entrar en contacto con Ganímedes. No olviden que la fuerza mental existe, ya ha podido ser medida en forma de microvoltios. Estos tipos de onda se han visto que salen del neopadium, del cerebro. No hay duda que son muy veloces y viajan a través del espacio. En realidad, de verdad, debe uno prepararse psicológicamente para un viaje de esta clase. Hay que practicar la concentración y llevar una recta conducta, trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay que buscar la sencillez, el amor consciente del corazón tranquilo. Entonces, vocalizar el poderoso mantra Solín, Solán, Ra. Este es el exhorto de Ankal, el anhelo de todos nosotros, los que ustedes llaman extraterrestres, es que abandonen las guerras, las ambiciones territoriales, los odios, para que haya respeto por la vida de cada uno y en general anhelamos que los terrícolas cambien su instinto agresivo de crimen y de violencia
por el de amor cósmico de paz y de fraternidad que existe en todos nuestros mundos. Los extraterrestres no queremos hacerles ningún daño a los terrícolas, por el contrario, queremos ayudarlos en estos tiempos finales de tragedias y de catástrofes que se avecinan. No nos persigan como animales raros, pues todo platillo volador que ustedes llaman solamente trae un mensaje de belleza espiritual emanado de la divinidad. Este es el exhorto de la princesa Gala Sachiga. Para todos nuestros hermanos terrícolas, que respetamos y queremos tanto, estas divinas enseñanzas de luz, para que se ayuden a sí mismos y de sí mismos a los demás, para que alcancen a Dios y sepan que siempre les acompaña en su corazón. Que la paz sea con nosotros a través del tiempo y del espacio,